Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio el dueño del albergue diciéndole: cuídalo y lo que gaste de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos frente a una página muy conocida, literariamente muy bien construida, pero también muy exigente desde el punto de vista del seguimiento del Señor Jesús. Y sabemos que el doctor de la ley le preguntó para ponerlo a prueba. Era una tentación, una trampa que quería. Y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar? Y Jesús le da una respuesta que el doctor de la ley conocía muy bien. De hecho, se la hace decir a él mismo. Y el Señor le dice: has dicho muy bien, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: obra así y alcanzarás la vida. Pero el otro no quedó satisfecho, sino que le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí quería hacerle resbalar una vez más al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque se discutía quién sería mi prójimo. Algunos decían que todo ser humano, otros decían que solo los de mi religión, los de mi raza, los de mi pueblo. Pero Jesús le voltea la pregunta. Y escuchamos a través del ejemplo que ha puesto de la parábola de estos 3 personajes, el sacerdote, el levita y el samaritano, la pregunta al revés. No le pregunta quién ha sido el prójimo, sino de quién fue prójimo el samaritano. Y el Señor le dice: ¿cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión. Haz lo mismo, procede tú de la misma manera. Este texto es un texto que tiene que invitarnos a reflexionar muy seriamente sobre nuestra vida, porque en esto, en el modo como nosotros nos ponemos frente a los demás, pues determinamos nuestro presente y nuestro futuro. Hacemos que nuestra vida esté por el camino de la salvación o por el camino de la perdición. Notemos que el samaritano no solo tuvo compasión, se conmovió, dice el Evangelio, sino que también se hizo cargo, es decir, asumió todo el inconveniente, diríamos así, que le había pasado a este hombre herido. Lo cubre de aceite, venda sus heridas, lo puso sobre la propia montura, lo conduce a un albergue, paga por él. Y todavía le dice: si gasta de más a la vuelta yo.
Es decir, no es simplemente un dolor del corazón, como para decir, pobrecito, mira lo que le ha pasado, qué lástima, ¿no? Qué mala suerte, ojalá que a mí no me pase eso, sino que se hace cargo verdaderamente de él. Y él se hace prójimo, como para decirnos de quién tenemos que hacernos prójimos cada uno de nosotros, de todo ser humano, de todo ser humano. No los de mi raza, de mi religión, de mi familia o de la persona que yo conozco, de mis parientes. No, de todo ser humano, porque todo ser humano es mi hermano. Y este texto que hemos escuchado es el retrato de Cristo. Cristo es el buen samaritano, porque Él no vino a este mundo para darse un paseo y viendo los pecados de los hombres, como los hombres se matan entre sí con las guerras, se matan y la violencia que hay, todo lo demás. El Señor no se limitó a decir, pobrecitos, qué lástima, qué vida, cómo se les ocurre, sino que Él se comprometió en primera persona y se hizo cargo del pecado del hombre. ¿Y cuál es el signo de este hacerse cargo? La cruz. La cruz. Él asumió nuestros pecados y murió en la cruz para que estos pecados queden perdonados en nuestra vida. Murió en la cruz y nos dio el don del Espíritu Santo para que en lugar de la violencia pongamos el amor, para que en lugar de la venganza pongamos el perdón, para que nos querramos, para que seamos solidarios unos con otros. Esto es lo que hace el Señor, lo hizo y lo sigue haciendo cada día, porque este misterio de la cruz no es un misterio relegado en el pasado, es el misterio de todos los días que se hace presente en nuestra vida, en esta palabra que hemos escuchado, indicándonos el camino de la vida, pero no solo en la palabra, sino en la Eucaristía que celebramos, indicando que Él muere por nosotros, para que nosotros seamos fuertes, tengamos la medicina necesaria para ser valientes. Y entonces este texto es también el retrato del discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque el discípulo tiene que ser como el maestro, tiene que imitar al maestro, tiene que caminar por el camino que el Señor indica. Y esto es el punto. El discípulo del Señor, tú y yo y todos, que somos discípulos del Señor, hemos de hacernos cargo de los demás, no simplemente manifestar una conmoción psicológica nada más, o simplemente compadecerlo a los demás, sino hacernos cargo de los demás, hacer lo que podamos por los demás en forma práctica. Muchos de ustedes, yo conozco algunos casos, pero son muchísimo más. Qué bonito hemos visto a lo largo de este periodo de pandemia. Cuántas personas se han entregado a los demás, donando víveres, algunos donando dinero, otros comprometiéndose en primera persona para llevar los víveres a las personas que no pueden salir de su casa, visitando los pueblos más alejados, más descuidados, para llevarle algo. Hemos visto el ejemplo de los médicos, hoy día el día de la medicina, de los enfermeros y enfermeras entregando la propia vida, y muchos de ellos han muerto, entregándose a los demás, haciéndose cargo de los demás. Hemos visto personas que vendían el oxígeno, manteniendo el precio asequible a todos. En cambio, qué feo, ¿verdad? Al revés, algunos que se han aprovechado vendiendo productos adulterados o subido 2 o 3 o más veces en su costo real, aprovechándose de la necesidad. ¿Cómo lo va a bendecir Dios a estos? Haciéndose cargo concretamente. ¿Y cargo de quién? De todos, porque todos somos hermanos. El Papa Francisco acaba de firmar el día sábado una carta, una encíclica, una carta de mucha importancia enviada a todos los cristianos, a todos los bautizados y a todos los hombres de buena voluntad. ¿Qué título lleva? Lleva el título en italiano, Fratelli Tutti, que es una expresión
de San Francisco de Asís, que significa hermanos, todos somos hermanos. No se excluye a nadie. También el antipático, que me hace pesada la vida, también aquel que me ha calumniado, es mi hermano. También aquel que me hace la guerra, también aquel que me considera su enemigo, es mi hermano. Y entonces yo tengo que hacerme prójimo, no preguntarme, bueno, ¿quién será mi prójimo? No, tengo que hacerme prójimo, hacer de mi vida un don y un servicio para los demás. Como Jesús a lo largo de todo este tiempo ha estado presente en nuestra vida y se ha manifestado a través de las atenciones de los hermanos, de las autoridades también, aquellas que han hecho las cosas por amor, por voluntad de servicio a los demás. Hoy día nosotros estamos celebrando la memoria de Alberto Marvelli, un hombre que murió a los 28 años, nació en 1918 y murió en 1946 atropellado por un camión. Nosotros lo tenemos aquí en el mosaico, mirando el mosaico, en la mano izquierda, el primero es precisamente él. Y lo hemos puesto allí porque es un laico, no es un religioso, no es un fraile, no es un sacerdote. Un laico, la vocación bautismal de uno que en 28 años ha entregado la propia vida a los demás. Se hizo prójimo de los demás. Él supo conjugar muy bien y demostró que sí es posible lo que decía Don Bosco, el buen cristiano y el honrado ciudadano. Encontró en la fe inspiración para ser un buen ciudadano, un honesto, honrado ciudadano, comprometido con su gente, comprometido con su pueblo. Él en el año 41 en su diario que tenía escribió: quiero que mi vida sea un continuo acto de amor. Mire qué bonito. El amor cristiano no es una cosquilla de corazón, no es un sentimiento, no es un grito de lástima hacia los demás. No, es un compromiso serio que puede llevar hasta la muerte, Y él, en una época de guerra, porque Italia estaba en guerra en la Segunda Guerra Mundial, desecha todas las instituciones, en el plano económico, en el plano político, en el plano social. Él se metió en política. Esa tan aborrecida política que a veces nosotros consideramos. Y encontró en la política un camino para hacerse cargo de los problemas de la gente. Vivió como buen samaritano. En su ciudad trabajó para la gente, sobre todo la gente pobre. Él entendió que la política, como dice el Papa Francisco, no es la plataforma para aprovecharse, para enriquecerse, sino para servir. La política es una de las formas más elevadas del amor. Qué difícil nos resulta entender esto en un contexto que nosotros vivimos, ¿verdad? Pero no es la política mala, serán los políticos en todo caso, algunos, no todos, hay muchos que se entregan con generosidad, pero que dejan esta imagen. Pero la Iglesia considera la política como una de las formas más elevadas del amor, de la caridad. ¿Por qué? Porque busca el bien de los demás, sobre todo de lo más postergado, porque es una forma concreta a través de robustecimiento de las instituciones para hacer presente la ayuda necesaria de la cual tienen necesidad sobre todo los más pobres, los más lejanos, los más desheredados, para que la riqueza se distribuya entre todos, para que sean atendidos en las necesidades básicas que tiene la persona. Bueno, él vivió así y lo hizo tan bien que en una época de mucha polarización como había entonces en su ciudad, cuando murió, todos se fueron a su funeral. Los de su partido y también los adversarios, los que lo habían criticado, los que lo habían ametrallado, todos se fueron, porque reconocían la rectitud de este hombre, reconocían que se había entregado de verdad al servicio de los demás. Bueno, esta fue la forma
cómo Él llegó a la santidad de vida. Y miren, la Iglesia lo ha beatificado. ¿Ven? También la política, si es vivida en un determinado estilo, es camino de santidad. Es una vocación válida. Y si alguno tiene esta vocación, tiene que meterse en ella, pero no para aprovecharse, sino para servir a los demás. Servir a los demás. Rescatemos este valor, ¿verdad? Y cuando hablamos de la política, no hagamos ahí una confusión. No, algunos políticos serán así, pero la política, como dice el Papa, es una de las formas más elevadas del amor. Más elevada del amor. Bueno, esta es la vida de Alberto Marvelli, una vida corta, pero vivida en el amor. Quiero que mi vida sea un continuo acto de amor. Bien, yo creo que esto puede ser nuestro propósito también a la luz de la palabra que hemos escuchado. Si hay algún exalumno que está escuchando ahora, está participando en esta misa, escuchen. Este exalumno es un compañero de ustedes, ha pasado por los ambientes salesianos y ha llegado a ser santo. La fe no ha sido de impedimento, al contrario, ha sido de una motivación mucho más profunda. Se puede vivir como buenos profesionales. Alberto Marvelli era ingeniero. Se puede vivir como buen profesional, con un estilo de servicio y de don, como hacen muchos, hay que reconocerlo. Bueno, que el Señor nos ayude, que la Virgen María nos haga este servicio de ser auxiliadora en nuestro caminar. ¿Para qué? Para que como Jesús seamos buenos samaritanos. No de aquellos que tienen cosquilla de corazón, pobrecito, mira qué lástima, qué pena, qué mala suerte, sino de aquellos que se hacen cargo, en lo que puede, claro está, pero realmente en todo lo que no puede se hace cargo de los demás, de aquellos que necesitan de nuestra ayuda.